Voy a Apple, tampoco es que ¿Sí crees? Entonces vamos a empezar. voy a tampoco ponte. Sanje juda zoje shunala janjo bado danen zoje tage chen zoje zananje dola danje zanje dobayo sanje juda zoje shunala janjo bado danen zoje tage chen zoje zananje dola danje zanje dobarayo ya español. Hasta que esté iluminado, me refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Aspiro a que por el mérito, resultado de la generosidad y demás perfecciones, pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Deseo que todos los seres tengamos felicidad y lo que la causa. Deseo que ningún ser tenga sufrimiento, ni lo que lo causa. Deseo que ningún ser se aleje del estado de no sufrimiento. Deseo que todos conservemos el mismo amor y percepción, tanto hacia los seres cercanos como hacia los lejanos. Con mi cuerpo, mi palabra y mi mente humildemente me postro. Presento ofrendas tanto físicas como mentales. Reconozco y declaro todas las acciones viciosas que he cometido. Me regocijo de las acciones beneficiosas de todos los seres. Suplico que se siga girando la rueda del Dharma en beneficio de todos. Ruego porque se nos siga acompañando mientras estemos en el samsara. Encamino todas las acciones positivas para nuestro despertar. Sashipoki. Medo Tarera Alenye Bade Danye La
Umara bazana de Tena Jode was Alo Temo Mumbarazen Kada Denjo Juno Toba Yodo Bobe Nawa Azedu Sanje Joda Zoje Juno Janjo Bodo Dane Jaboje, Dage Chuja Jibes, Dola Jenges, Sanjo Kange Tukane, Tawa, and Japan, they said, Jonathan. Podana ja de lo namo la ye ga lo na ne ga rum da no ne ga na la do ko ne na na ga tham je ke da ke Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Geshe-la. Buenos días, Geshe-la. Oh, ya. Buenos días, Geshe-la. Ok, gracias. Buenos días, maestro. Ya, gracias. La matzonga beta de Geshe-la, sungruba. La. Di tuba, ane kyo sangores, ane tang esim gizi di pesin gawo chana nyengores, ane di kyo sangu hugures, labre. The best song. Nos dice la Machongkapa que nosotros tenemos que generar una intención fuerte de querer obtener esto de lo que hemos estado hablando. Y no solo necesitamos esa intención, sino las acciones para hacerlo. Ane karres na tanga de jumzen yorba. Sanje jumzen de keta shembo na langa di junen do re nganzo di chigi yore. En tongba ni tawas keta shembo telata chik ngo shu june kali ta nyer dang yorba. En di za shembo yinzang ta tinde chigi yudu. Oh, pe ya gure sam ta pe ya go yin sam. Gabo ngane ene nyen gure es. Ane kwal wataya. Se necesitan entonces varias condiciones y varios requerimientos para lograr esto que queremos. Lo primero es reconocer que tenemos un camino por delante. Este camino no es, debemos reconocerlo en primer lugar, pero después debemos darnos cuenta que para poderlo recorrer, también necesitamos acercarnos desde el estudio. Entonces está, por ejemplo, la visión de la vacuidad y el estudio de ella y acercarnos a ella. Y cuando la estudiamos, lo que estamos haciendo realmente es que estamos recorriendo ese camino cada vez más. Entonces, si nosotros estudiamos más, por ejemplo, nos acercamos más a conceptos o a... sí, conceptos como por ejemplo la vacuidad, cada vez en ese camino vamos a estar más y más y más y más cerca. Y después de eso, entonces nos comenzamos a dar cuenta, nos comenzamos a regocijar sobre el hecho de que este camino lo estoy recorriendo y este camino es bueno. Santabe dongbo kure jobo kemo ke yo mare teni simjibo yo mare teni kira nyenya ru marwa tende je nyenji yo mare otates. Que es lo contrario, que sería muy diferente a suponer que no nos sirve la cabeza, entonces simplemente como que decimos, no, yo no sirvo para esto, yo no puedo hacer esto, finalmente voy a estar más del lado de la frustración, de la tristeza, y no voy a poder seguir el camino. Tengo que darme cuenta que sí es el camino.
Anen Samuduja tende project tan Damanda Samuduja Pekanya Dana, what the Basa, no the Legarba, and Manzudi, Chizunin Gowina, that the Pembe, what Janjarba, the Payapuri some, and a Kawakum, and then Entonces, nosotros tenemos como estos dos caminos y el que es recomendado para nosotros es realmente el del positivismo. Es decir, nosotros estamos haciendo o buscando estas acciones para beneficiar a los otros. Y al beneficiar a los otros, siempre hay positivismo en eso. Siempre es positivo hacerlo. Mientras que si simplemente yo no me doy cuenta de que lo que está haciendo es bueno, lo que puede suceder es que simplemente como que yo no encuentro razones y entonces no lo voy a hacer porque no sé hacerlo, porque no puedo, porque no tengo la capacidad. Ese es el camino que no debemos tomar, sino debemos ser más positivos, darnos cuenta que estamos beneficiando a los otros y de hecho, al mismo tiempo, estamos beneficiándonos a nosotros mismos y en el futuro vamos a traer esos beneficios. Oya, ta tindaji inte ta nipa de kadere esna tanganzo ta la branga paduida nipa anen legen debu cheta dan jeba jeba sidu tangbo lende che ta le debu nana digi ine chaheji cheta sna chaheji ba ba digan hegi ins. En ese sentido, con eso en mente, vamos a continuar con nuestro texto, El Camino Gradual al Despertar, y estamos en este encabezado, en esta parte, en el cual se nos dice justamente, o se nos viene diciendo, y acá lo vuelve a decir, que es muy importante tener una disciplina ética y seguirla. Y que al seguirla, eso se configura como una causa que obtiene un resultado que es un renacimiento en el futuro. Hola, tan de solo tan de solo cojudo wangazo. Samo ya che chung ruba ta samo ya che ne jewa jima ale da jima mi lu ya ko chi tobe ya shi de nganzo chudum sung ne. Chik nyasong de ne ta mi lu tobe ya shi de chudum sung de yes. Mi lu to gres. Mi lu to pa chang ge. Ne hale ya yo mares ta digan mi lu ya ko chi tobe ya ge nganzo yu be song chi gres. O de song ruba. Entonces, en síntesis, hasta ahora se nos ha argumentado por qué el tener una disciplina ética conlleva un renacimiento humano. Y es muy importante y hasta ahora hemos estado muy centrados en esta importancia de tener un cuerpo humano y las capacidades que tienen el cuerpo humano y lo que nos permite hacer, que es muy importante. Pero claro, entonces nosotros ya encontramos que con la disciplina ética obtenemos ese cuerpo humano y nuestro siguiente paso sería el despertar. Queremos tomar ese camino para la iluminación, para el despertar. Entonces, para lograr eso necesitamos ese cuerpo humano, por supuesto, es básico y fundamental. Sin embargo, también necesitamos características dentro de ese cuerpo. Mi lu toba zangge di hale yo mare ta di gang la kar re sana chik tenji dewa tobya ta sanje ji koba namji ji koba wa tinde ji tobya gi ane ngel lu di ya ko chik togures ta lu di la cheshu ye yo. Entonces, esta parte nos habla justamente de esas características necesarias después de conseguir una vida humana. Porque claro, con tener una vida humana, la vida humana, como todos sabemos, puede ser de diferentes calidades. Y justamente cuáles son las calidades que necesitamos para seguir el camino al despertar, para poder ser un discípulo correcto de Buda o de sus discípulos primarios. Entonces nuestro texto acá justamente enumera 8 características que son las que necesitaríamos. Oya, ana jarum bochage de song do lam cho drop la cheni changwen lam ya go
다 산제 고방 줘봐라 생이 상와 루 약보 주고래 루 약보 매나 아니 요거 좋아도 거는 연구 말했어 땡산 잡을런간 기운들 아메 콕바나네 옹부 존제래 다 메스크로 미 요거 자야라 다 텐데 루 토마 멜 벤도야라가 시두고 말아 왔다 디케시 다 템바리도 와 담다라. Y está muy bien resumido en esta cita de Lama Tsongkhapa, todo esto que hemos dicho hasta ahora. Y justamente por eso empieza con estas dos primeras líneas que dicen, no avanzarás gran cosa mientras no obtengas un renacimiento. Y lo que trata de decir es que justamente no vas a tener la capacidad, y en eso se refiere la primera línea. Necesitas una capacidad para poder seguir ciertas actividades, particularmente acá estamos hablando del camino que queremos seguir, pero de hecho aquí nos dice absolutamente nada podrías hacer si no obtienes un renacimiento adecuado, y aquí se refiere al humano. Oya, ta tela sabje sumchen. De la sumle namigi yonde da di lega kari yore ani di yu kari res o tango di sumle namigi yonde. Y justamente entonces para eso nos muestra cuáles son esas características después de tener ese renacimiento y nos las explican de tres maneras. La primera es ¿cuáles son esas características? ¿Cuáles son, el texto nos dice las cualidades maduradas, se podría decir también las cualidades de la madurez? ¿Cuáles son las funciones de estas cualidades? ¿Y cuáles son las formas de obtenerlas? ¿Cómo se causan estas cualidades? Hola, tati nami lu de la lu yeyores, serembo soksanwa rektowa onjukchewa tsekzumba onjetakba, yepa yimba lu top dandemba. O tati dindejiki yeyor, di nane ane yepa yimba se dang rektowa se di niang amzu nyendang, des kaganyen kyonzo kono maza mikutang, di na pomo mango na. Entonces, claro, nos muestran, entonces es una forma muy pedagógica, muy propia de hacerlo, justamente porque lo que va a decir es cuáles son, para qué sirven y cómo se consiguen. Y es muy importante que pensemos eso porque justamente es el reconocimiento de las capacidades que tenemos, ¿no? O que podemos obtener, además. Y por qué es necesario, o mejor, por qué facilitan esas cualidades nuestro camino. Junjuk nale jepa yimba siklabre ta di tu America pomoji ta junjuk garo nyensa dene junjuk yakko jeme de di nale be pomo ya doga sar jebe lu di yaga labja se joron de shudo. No. Esto me recuerda alguna vez en Estados Unidos estaba una pareja hablando justamente de el actuar del Bodhisattva de este libro de Shantideva. Y justamente hablaban de que no lo entendían, de que no sabían cómo era, pero que era muy importante que, por ejemplo, su santidad, el Dalai Lama, decía lo importante que era seguir esta disciplina o esa forma de actuar mejor. Hola, o ta din de chendu, ta din de che de wo le jagi, wo le jap tan da se he di, nganzu din ma di changa de ndo. O ta de yang de nganzu ge ne lu. Yakbo jing mena ne cho yakbo do ya le lu yakbo mena jiki mare. Pena tonga lodo yakbo yong la chiga singa de yakbo ta go ro ba. O din na hi ene lodo yakbo yong la singa de yakbo de go na hi nganzu ge ene singa de yakbo de lodo yakbo ke che ores. De na hi shima pete sanje ko bang se na xiang pendo jing lu chaba je to ba la lu kuran yakbo ji go res. De mena lega de chi tu go mare. Y todo esto tiene que ver con el hecho de estudiarlo y de explicarlo de manera más profunda. Entonces, por eso, si bien aquí nos enumeran las cualidades, voy a decirlas, digamos que en resumen, cada una. Sin embargo, más adelante nos las explican más profundamente, igual que se tiene que hacer con todos los textos, con el actuar del Bodhisattva, etc. Con todos esos
se debe hacer así. Entonces, ¿cuál es la primera, por ejemplo? La primera es tener una vida duradera, una larga vida. Y tiene todo el sentido, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos nosotros a poder seguir el camino de la iluminación si no tenemos el tiempo, si no tenemos la vida para hacerlo? Entonces tenemos que generar un estudio, tenemos que seguir el camino, tenemos que profundizar el camino, en fin, tenemos que recorrer el camino. Entonces necesitamos el tiempo, la vida para hacerlo, por supuesto. Oya, Nipati ta tangini ye lega kari chigires, lega manda kari jiyores. Ta digi jumzen de wall higir wa, Nipati, wa dig chile, lega kari yores. Wa ta di la. Entonces, por ejemplo, hay unos que podrían resultarnos más, más extraños de ver, y por eso mismo, por ejemplo, más adelante en los siguientes títulos se nos muestra aparte cuál es su función, para qué sirve tener eso, en qué nos capacita, o mejor, en qué nos facilita nuestro camino, y dos, pues cómo generar esa facilitación. Ode, song lo ba. Ah, de xian de ta tangmu de dang zo. Che ringbo gores. Che ringbo mena ana jig ta mil chu xie na re su su nyam ne chi ge na kari na ya go yo ma re sta de dem ba re na ka ge ne komba to ba le ka le cha pe pe sa ta. Ana tama de vejin ta che ringbo me gi ju je ta ma ra ba che ne chon do go ta de su che. Ma to che ringbo gores. Ta che ringbo de ge jem bo. ¿Y qué es lo que generamos con eso, ¿no? Por ejemplo, con realmente saber las funciones. Deberíamos generar nosotros esa idea de necesidad. Volvamos, por ejemplo, al primero, el de tener una vida larga. Al tener una vida larga, yo me doy cuenta, entonces, como decíamos ahora, que tengo la capacidad, mejor aún, tengo el tiempo, y como tengo el tiempo, se me facilita seguir el camino. Pero entonces lo que yo debería darme cuenta al pensar en eso es que se debería convertir en una necesidad para mí. Yo debería desear tener una vida larga. ¿Por qué? Porque me sirve para facilitar este camino. 통화 잠기 현 이동아 아는 두제 가와지네 다 조지 따고 주그레스 어다데 다 조지 지단 기록망고 유베 고면요 다 보다 오야 디는 근데 송도 어때 인지를 다 접시 어다 디체네 들었습니다 어디체 야 닝제부 거야 돼 개천부 인서 소부 닝제부 톱천부 닝제부 유 망을 하게 No. Por ejemplo, el segundo, que también, como vemos, está una parte del siguiente donde están las funciones. El segundo, que es traducido como un bello cuerpo, es también importante. Y literalmente dice un cuerpo pulcro, que claramente tiene que ver con esa sensación que da cuando, por ejemplo, alguien habla o alguien enseña y tiene estos estudiantes o discípulos, y la relación que se configura entre ellos dos va a ser muy distinta gracias a esa visualización que se tiene del maestro. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, tener un cuerpo guapo, bello, pues que genera también una facilidad en la comunicación entre los estudiantes y los profesores? 오야 다 손바디 디고레스 릭토아세 다디 아치담 바발렌데 오 지르데네 간조 자불링 지당 릭데 마리 다디 카르레스나 누바티르 파오 미치 카게게 지케자지 라베나 오 디시에 손다스 에 히부 녜고야 미치 셰스 히부 녜고야 가게 안시라 녜녜 주부 마르와 오 셰자 코란레 파오기 릭 누바디 페슈 첨부 고레스 El tercero, que dice que ser de buena familia, la palabra literal sería abolengo, no está haciendo referencia hacia
hacia lo biológico, genético, ni hacia a la casta social particularmente. O sea, no es ahí donde debemos centrarnos, por supuesto que está relacionado, pero el centro o el foco es en el poder que da eso, en la capacidad que da eso. Por ejemplo, cuando alguien tiene un estatus social gracias a su posición familiar, por supuesto que se le facilita más el comunicarse, le facilita más seguir este camino. Entonces, por eso decimos que esta es una de las cualidades que facilitan el camino al despertar. Oya, o ti re de ta ko so re de kha re do re de nam ju pa ba ya ko ju che bo yim ba ta pa kha sar pa ba de wan ja shen bo yim ba pa de re ya ko yim di ge che ge ma re mi kuran le nu ba ta pa o ti kwa res ya ke chen bo je re do mi kha ye ge ja o ti lo. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que no quiere decir que pertenezca a una casta o a una raza, por ejemplo, particular, no está referenciándose a eso, sino a un estatus que le sea más fácil la relación, que su estatus le permita una relación mejor con los otros. Oya, ta chiba di wanjuk chewa si di penjore ta ngu mangbo gugu yo res ngu mangbo yo ya gwar ngu mangbo mena yong mare ngu mangbo yo na ana tangbo mele khala te thulo te ngu te ni chu du sa ne ana chu ji jimba ta no ya bu yo re ni tangbo le chu che na jida nyeng ma res ene de la tangbo khala te thulo te nge ba te ana ngo chen sa na dine chu che na nyeng res ta di dinde double re o tender ba. La cuarta, que es tener riquezas, también hace referencia a esto de la capacidad, el poder que surge del poder económico. Entonces, por supuesto que cuando uno tiene sus necesidades básicas solventadas gracias a la economía, lo que uno puede hacer, las acciones que uno puede hacer son muy diferentes. Wata geja de tsik jumbo, gyagzi hira ma henge, wata geja de yagbo, geja gyagzi ma hebe dingla, geja de angpe jigo chambo, mi gawo shia, tsik di. Ta ngano bay na geya wuxing me zan yung umar ba, yeme hu geja xedang ke tsik kurang nyembo xiuji, ta jawarum jala changyo, ante de kwari yes, tsik yung ba mendaji. Nuestra quinta característica es, en el texto nos la presentan como una palabra digna de confianza, es elocuencia. Entonces, cuando alguien puede hablar elocuentemente, hace que las personas puedan entender mejor y de nuevo se relacionen mejor en su comunicación. Y nosotros lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en su santidad el Dalai Lama, cuando habla, la forma de su comunicación hace que la conexión sea distinta. Y entonces, recuerden, es algo que nosotros vemos como algo que facilita, ¿no? Una necesidad en la comunicación. Ana, chupate wang ches, wang ja. Ta tita tangi te rabu dewa, rekda teso wang yuba. Ana yuba sinzi silon rabu jina, ta mele laga kuya le la bro wa tenda que nuba yuba chik kwari yes. Subsiguiente está el gran poder y la fama, que hace referencia también, literalmente hace referencia, por ejemplo, al linaje del cual se es parte. Y lo más importante de eso, de ser reconocido, es que al ser reconocido se confía más en la persona, ¿cierto? Entonces tiene esta capacidad, este poder de por qué es reconocido y de su pasado que hace que uno confíe en esta persona. No, ta dumba de da, yepa imba se. Ta yepa imba se de ngoma na, yepa cho na pumi me ses hemba. Yepa yaga jigi yor ngoma. Ta da ngoma jigi yor, ta tingsan jigi yor mari. Jidangge.
La séptima, que es traducida como ser varón, literalmente sería diferente, literalmente sería algo así como nacer con capacidad de independencia, pero sin embargo sí se explica como nacer con el género de varón. Ahora, hay que tener en cuenta cómo esto está dicho de nuevo, es en forma de capacidad, y claro, que en un tiempo diferente al nuestro. Entonces, decirlo antes tenía una connotación diferente al decirlo ahora. Carresena, Womaina, the legata carry in a subu top shook. I shook put a promotion, put shook shake about, so put top shake about join Zeno. Gaja from a shook chambu you are it, Manchella put top check your shook check. Tang Woman ma Jabana. Ke dan jeng durian da tin dung sung zengu gore ene ala kare na shuk ja gore lega mangche de shuk che lega de yag zir ba ngoma ena subu to gisha ne ene pu yag cha go por lega khari che na da de shuk che gi de lega yag cha do ba o dire ta dingza di shuk lega de pejin ta dingza ta lega jobu tel le sar ba shuk lega kura shuk khari ta dingza level le kar ba gambita system ne computer lega indu ta hyok jasa meza ene leba suyang na ti yagres ti zedang chik chadi ta tingsa ngoma ge shamo de kide na digi yomare hyok che lega yagsena ti digi yomare o ti Entonces, la sogenda. Entonces, recordemos cómo lo que estamos buscando acá son condiciones que facilitan, ¿verdad? Como condiciones que potencian nuestras capacidades de tal manera que podemos realizar ciertas acciones, ciertas actividades. Entonces, cuando se decía ser varón, por ejemplo, se estaba refiriendo de la misma forma a estas capacidades que eran potenciadas por serlo. Anteriormente, todas las actividades eran más fácilmente realizadas por hombres y en ese sentido por eso se ponía así. Todas las tareas, entre más fuerza física y entre más las condiciones particulares que tiene la masculinidad, era lo que se veía como las tareas a ser realizadas. Entonces, por supuesto, lo ponían de esa manera y por eso lo explicaban de esa manera. Sin embargo, si lo vemos hoy en día, lo que nos damos cuenta es que se ha migrado